Bienvenidos a su asignatura Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Por favor, sé que su formación profesional no es como licenciados en Derecho, sino se van a formar dentro de otra carrera que también indudablemente tiene que ver mucho también con el conocimiento de cómo funciona nuestra Constitución y también cómo se forma, cómo se encuentra conformado el Estado y su administración. Bien. La evaluación va a ser muy sencilla, mis estimados amigos. Les comparte un cuadernillo de actividades y ese cuadernillo ustedes lo van a llenar. Ahorita nos ponemos de acuerdo con la coordinación para el tema de cómo van a entregar ese cuadernillo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, muy bien. Vamos a Sí, de empezar. acuerdo. Vamos Sí, a de empezar acuerdo. entonces con Sí. primera unidad, Derecho Constitucional. Ahí va. Estos son los puntos que analizamos en la primera unidad. Derecho constitucional, concepto de constitución, partes que integran la constitución, tipos de constitución, poder constituyente y poder constituido. ¿Sale? Bien, vamos a empezar. Cualquier duda que tengan, compañeros, van a representarla a través de las reacciones levantando la mano. Cuando hayan terminado de participar, por favor, bajen la mano correspondiente, ¿vale? Muy bien, empezamos con nuestra exposición. Iniciamos. ¿Qué es el derecho constitucional? Para empezar con este tema, vamos a revisar varios puntos que son importantes e iniciamos con el siguiente. Norma fundamental que define al Estado. ¿Y esto qué significa? Bueno, tiene un significado importantísimo. ¿Por qué? Porque a través nosotros de nuestra Constitución, como una norma suprema, vamos a verificar que damos nosotros sustento, vamos nosotros a dar origen a el Estado mexicano, ¿sale? A lo que representa nuestro país. Bien, a México. Aquí está. Muy bien. Pero también vamos a dar vida a nuestras autoridades. El fundamento de nuestra nación, la base, la que da sustento no solamente al nacimiento como Estado, sino también a la cuestión del funcionamiento que realizan nuestras autoridades, se encuentra en la Constitución. Muy bien. Fuimos parte nosotros de la corona española durante 3 siglos. Y esto implicaba que antes no éramos una nación soberana como tal, éramos una colonia. En este punto, compañeros, ¿sale? En este momento de nuestra historia, la Nueva España implicaba que no éramos como tal una nación todavía. Pertenecíamos a la corona española. Cuando nosotros obtenemos nuestra independencia de España, lo primero que tuvo que surgir es dar fundamento al nacimiento de esta nueva nación. Y ese fundamento, ese origen se encuentra en un documento llamado Constitución, ¿sale? La base bajo la cual nace el Estado se llama Constitución. Muy bien. Entonces, por supuesto que la Constitución también vamos a verificar que establece nuestra forma de Estado. Muy bien. El Estado mexicano, vamos a señalar que tiene las siguientes características. Atención, por favor. México es una república, ¿sale? Es una república que tiene las características de ser federal, ¿sale? Representativa, democrática, laica, compuesta de estados libres y soberanos
teniendo como base de su división territorial el municipio libre. ¿Ok? Muy bien. República Federal, porque somos una nación que tiene su base en una federación que implica un solo sujeto de derecho internacional, autoridades de esta competencia, pero también tenemos la conformación de los estados libres y más que soberanos tendríamos que decir autónomos, quienes también tienen su propia división de funciones. La base territorial, la base de la división territorial de conformidad con el artículo 115 de nuestra Constitución es el municipio libre. Muy bien. ¿Hasta acá se va entendiendo toda esta exposición? ¿Sí? Sí, Bien. todo bien. Sí, Sí, muy todo bien. bien. Gracias. Seguimos. Representativa. ¿Esto qué implica, mis estimados amigos? Implica que más de 130 millones de mexicanos no ponemos de ponernos de acuerdo, pues, en todas las cuestiones, pues, que quisiéramos atender, ¿verdad? En este punto, nuestros representantes van a hablar por nosotros, ¿verdad? Aquí hablamos de nuestros diputados, ¿sale? De nuestros senadores, ¿sale? Del presidente de la República, ¿ok? De los diputados locales, de los presidentes municipales, de los gobernadores, etcétera, etcétera. Para eso elegimos a nuestras autoridades. Nos van a representar. ¿Y cómo los vamos a elegir, compañeros? A través del voto público, a través de elecciones periódicas. La república implica que la soberanía no recae en un rey. La soberanía recae en el pueblo y las instituciones se van a constituir en beneficio del pueblo. ¿Se entiende? Sí, Ok, muy bien. Ok. Es una república laica porque desde las leyes de reforma en el siglo XIX a finales tenemos una separación de la iglesia con el Estado. La iglesia no tiene interferencia con cuestiones que tengan que ver con la cuestión de gobernabilidad. Muy bien. Ok. En este punto también señalamos lo siguiente. Ahí va. Vamos a establecer nuestra forma de gobierno, ¿sí? En este punto ya destacamos las principales características. Recuerden lo que les dije. México es una república federal, ¿sale? Es decir, en el concierto internacional somos un solo sujeto de derecho internacional, ¿sale? Bien, esta República Federal se encuentra conformada por estados libres y soberanos. El término adecuado tendrían que ser autónomos. A nivel federal tenemos autoridades, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo a nivel federal lo preside el presidente de la República. El legislativo a nivel federal lo tiene el Congreso de la Unión, conformado de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial
lo tiene el Poder Judicial de la Federación. Hablando a nivel federal, hablando a nivel local, vamos a tener en este momento que el Ejecutivo se encuentra encabezado por el gobernador, ¿sale? El legislativo por una Cámara de Diputados local y el judicial por un Tribunal Superior de Justicia. Justicia. Así vamos a tener conformado nosotros esta forma de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local. Muy bien, ok. Continuamos y vamos a ver que nuestra Constitución reconoce un aspecto muy importante que son los derechos fundamentales del gobernado. ¿Y esto qué significa? Bueno, tiene un significado muy importante porque, a ver, la Constitución no solamente organiza el poder, sino también la Constitución nos va a establecer cuáles son los derechos fundamentales que nosotros vamos a reconocer aquí. Artículo primero de nuestra Constitución. Los derechos humanos reconocidos tanto en esta Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Ok. Les voy a hacer la siguiente explicación para que me entiendan a grosso modo qué es un derecho fundamental, ¿vale? Ahí voy. Muy bien. Vamos a ver la diferencia. Empezamos. Aquí tenemos la existencia de nuestros derechos humanos, inalienables a nuestra persona. Ahí están. Los tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. No necesito que me los reconozcan, no necesito que me los establezcan una norma para que existan. Ahí están. Muy bien. Para que estos derechos humanos sean efectivos, los vamos a plasmar en un documento. Este documento es la Constitución. ¿Sale? Entonces, aquí lo tenemos. Se plasman, se reconocen en nuestra Constitución. Entonces ya pasamos al siguiente punto. Estos derechos los tengo por naturaleza, pero para hacerlos efectivos, los voy a reconocer en un documento fundamental. Cuando estos derechos humanos se plasman en estos documentos, los conocemos con el nombre de derechos fundamentales. ¿Sale? Son los derechos fundamentales. Muy bien. Ok. Pero no concluye ahí este estudio. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer efectivos estos derechos? Bueno, ¿cómo vamos a proteger los derechos humanos? En este punto vamos a hablar nosotros de otro elemento que serían las garantías. Ok. Las garantías son los mecanismos que tiene el gobernado para salvaguardar sus derechos. Cuidado con los micrófonos, compañeros, ¿eh? Para salvaguardar sus derechos tenemos estas garantías, estos mecanismos de naturaleza procesal para Mira, asegurar ya, la esa gente. supremacía de los derechos humanos. Muy bien, ok, continuamos. La Constitución regula los poderes públicos. Muy bien. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene un significado muy particular por lo siguiente. Ahí va.
División de poderes. Muy bien. La Constitución es muy puntual en relación a la función que realiza el poder ejecutivo, a la función que realiza el poder legislativo y a la función que realiza el poder judicial. Las competencias, las atribuciones, las funciones de estos poderes se encuentran perfectamente delimitadas por nuestra norma suprema, por nuestra Constitución. ¿Lo entendemos? Bien. Y después concluimos este primer punto con que la Constitución también va a establecer y va a regular las relaciones entre el poder y el gobernado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Al final de cuentas, cómo las funciones de estos poderes van a relacionarse con el gobernado, con, en este caso, con el pueblo. ¿Cómo se van a vincular? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son, en este supuesto, los mecanismos que tiene el gobernado para defenderse contra actos que vulneren sus derechos? ¿Ok? Bien, continuamos y vemos nosotros que nuestra Constitución, en este punto, es un documento de carácter político. No es un documento jurídico, es un documento político que surge por una necesidad, por una situación de conflicto, por una necesidad de organización. Por ejemplo, la Constitución que actualmente nos rige tiene como origen la Revolución Mexicana. Muchos de los postulados aquí establecidos, ay, perdone, ahí voy. Ok. Muchos de los postulados que establece nuestra Constitución, en este punto como documento de carácter político, vamos a encontrar que aquí lo tenemos. Ahí voy. Muy bien. Ok. El periodo del Porfiriato es un periodo importante en la historia de México, porque nos encontramos con una cuestión de que el poder, de que la riqueza se encontraba en unas cuantas manos y el pueblo tenía necesidad. Surge el movimiento de revolución y esto trae como consecuencia una lucha fratricida en la cual miles de personas murieron. Pero las ideas de este movimiento, las ideas de esta lucha, ¿dónde se plasmaron, compañeros? ¿En qué documento quedaron conformadas? ¿En dónde? En En la, la Constitución. exactamente, en ese 5 de febrero de 1917, plasmaron muchas de las ideas de ese constituyente aquí, de todo lo que vivieron durante esa lucha revolucionaria. Si sus ideales, si los propósitos de esa revolución no se hubieran plasmado en la Constitución, entonces de nada sirvió la sangre derramada, compañeros. De nada. Personas murieron para que esos derechos fueran así reconocidos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Ibas a comentar, mi Sí. estimada Diana, algo? No, iba a comentar que lo que preguntó, la Mm, Constitución. ok, muchas gracias. Muy Sí, a bien. usted. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien, entonces vamos en este orden. Seguimos. Ahí va. ¿Quién elabora la Constitución? La Constitución no es elaborada por los diputados ni senadores, ¿eh?
El órgano que crea la Constitución se llama Poder Constituyente. Ustedes habrán escuchado este término porque, por ejemplo, ¿cómo nos referimos en relación a ese constituyente, ese órgano que se constituyó en la ciudad de Querétaro en esos años? ¿Cómo se le llamó? Así, Poder Constituyente. Todas estas diputados constituyentes que ahí se encontraron en la ciudad, en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, eran el constituyente. ¿Quién los eligió? El pueblo, pero los eligió solamente para una sola función. ¿Cuál creen que era esa función que tenía el constituyente de Querétaro? ¿Cuál se imaginan que era? Porque después que hizo ese documento, ya no supimos más del constituyente de Querétaro. El constituyente de Querétaro estaba ahí para dar a México este documento, ¿sí? Luego que promulgó este documento, ese poder ya no tenía más cabida, desapareció. ¿Bien? Ok. A partir de esta constitución, de este poder constituyente, vamos a dar cabida a los llamados poderes constituidos. Mi estimada Guadalupe, te escuchamos, por favor. Gracias, nada más para saber si solamente fue el pueblo de Querétaro el que los eligió. No, se le llama constituyente de Querétaro nada más por la ciudad donde ellos se establecieron y ahí se conformaron, pero estuvo representado Ok, todo el país estuvo representado en en ese Congreso Constituyente, perfecto, muchas gracias. ¿sale? Muy bien, ok. En este punto damos creación a los llamados poderes constituidos, derivados de la Constitución, es decir, este constituyente tuvo una función dar una constitución. Y después de crear esta constitución, vamos a dar origen a los poderes que derivan de la constitución. O sea, así está, miren. Este es el poder constituyente, crea la constitución y esta constitución da origen a los poderes constituidos, que estos sí están hechos para gobernar. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Sí, Ok, perfecto. La constitución, decimos, es el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? Ahí va. Discúlpeme que lo represente así, pero a veces creo que con imágenes, de forma visual, a veces puede ser un poco más ejemplificativo todo lo que comentamos, ¿vale? Sí, Ahí va. Esta es mi constitución y estas son las normas que surgen a partir de la constitución. El fundamento de las normas, leyes, tratados, reglamentos, etcétera, etcétera, tienen su origen ¿en dónde? En la institución. Constitución. Por lo tanto, estas normas no pueden ser contrarias. Estas normas no pueden refutar lo que la Constitución dice en su texto. No pueden contradecirlo. Todo lo contrario, se encuentran en esa armonización. ¿Sí? La Constitución da origen a los derechos fundamentales del gobernado. ¿Entendemos este punto, compañeros? Los derechos fundamentales del gobernado, que en este punto, que quede muy claro,
Estos derechos fundamentales se encuentran reconocidos en nuestra Constitución, pero también se encuentran reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Muy bien. Ok, perfecto. La Constitución. En este punto destacamos lo siguiente. Nuestro texto constitucional tiene las siguientes partes. La parte dogmática son el reconocimiento de los derechos humanos. Ya destacamos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Ok. La parte orgánica. Esta va a estructurar el funcionamiento y facultades que tienen las autoridades centrales y locales. Es decir, la parte orgánica regula lo que conocemos como la división de poderes. Muy bien. La parte programática, las características del Estado mexicano. Es decir, México es una república porque el poder está en el pueblo. La soberanía aquí está. Es una república federal, es una república representativa, es una república democrática, ¿sale? Es una república laica, es una república compuesta de estados libres y soberanos y tenemos al municipio libre. Muy bien. Entonces, son las naturaleza y características del Estado mexicano en la parte programática. Lo conocemos, vamos bien hasta aquí. Ok. Sí, todo bien. Nuestra Constitución es la primera del mundo que contempla derechos sociales, laborales, agrarios y de seguridad social. Muy bien. Y además tiene previsiones generales como son aspectos como la ciudadanía. En México es ciudadano, en este caso, la persona que tenga 18 años cumplidos, ¿sale? Y nos establece además que tenga un modo honesto de vivir. Estos son ciudadanos, los mexicanos por nacimiento, por naturalización, teniendo más de 18 años, tengan un modo honesto de vivir. ¿Sale? Esos son los ciudadanos. Ser ciudadano contempla derechos y obligaciones. Tenemos a los extranjeros. ¿Sale? Independientemente de su situación migratoria, los extranjeros en nuestro país van a gozar de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. ¿Sale? Entonces aquí están los extranjeros. Tienen todos los derechos, con la limitación de los derechos político-electorales. Muy bien. Ok. Seguimos. Un capítulo geográfico. Ahí va. ¿En qué consistirá este capítulo geográfico de México?
destacamos lo siguiente. Atención, por favor. Muy bien. A ver, la superficie continental de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sale? Con las islas y arrecifes y demás elementos que conforman nuestro territorio. Una extensión de nuestro territorio son las embajadas, son los buques con matrícula mexicana y son las aeronaves con matrícula mexicana. Es una extensión de nuestro territorio. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Sí. Sí. Tenemos el mar territorial, que son 12 millas náuticas a partir de la costa. Este es el mar territorial. Todos los recursos que se exploren en este punto son de México. También lo mismo en el tema de la zona económica, de la zona contigua, que son 24 millas náuticas a partir de los límites de la costa, y la zona económica exclusiva, que son 200 millas náuticas, y todos los recursos que aquí encontremos son soberanía del pueblo mexicano. Después de las 200 millas náuticas, tenemos el alta mar. Si hacemos una proyección hacia la estratosfera, es también el espacio aéreo que se controla. ¿Sale? Muy bien. Comentarios, dudas hasta aquí, ¿se va entendiendo? Sí, claro. Sí. Muy Sí. bien. Sí, todo Seguimos. muy bien. Ok. Continuamos con el siguiente comentario, hablando que la Constitución, artículo 133 de la Constitución, es la norma suprema. ¿Qué significa esto? Bien, ahí va. Muy bien. En este punto, en el ámbito jerárquico más alto de nuestro país, se va a encontrar la Constitución. Muy bien. Abajo de ella tenemos a los tratados internacionales, ¿sale? Abajo a las leyes del Congreso de la Unión, ¿vale? Abajo tenemos, ok, las leyes locales, reglamentos, decretos, etcétera, etcétera. Muy bien, ok, 133 constitucional, pero de conformidad con el artículo primero, en el tema de derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales se encuentran en la misma jerarquía. Hablando del tema de derechos humanos. ¿Vamos bien? Entonces, fundamento de la supremacía constitucional, artículo 133. Fundamento de esta igualdad en el tema de derechos humanos, artículo primero de la Constitución. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Sí, sí. Siguiente. La Constitución es una norma que no siempre va a permanecer de la misma manera. También hablamos de un tema de supremacía constitucional. ¿En qué consiste, compañeros? Ahí va. Empezamos con este comentario. Las reformas a la Constitución se van a hacer de la siguiente manera. Artículo 135. Para modificar la Constitución, requerimos a los miembros presentes del Congreso de la Unión.
El Congreso de la Unión se compone de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Que estas cámaras hayan aprobado la reforma en 2/3 partes y además que pase por el voto de la mayoría de las legislaturas de los estados. Se requiere 17 estados que aprueben la reforma. Este es el proceso ¿para qué? Para que nosotros reformemos la Constitución. Fundamento, mis queridos amigos, artículo 135. Ok. Comentarios, dudas, aclaraciones, ¿no? No, ninguna. Muy bien. Gracias. Ok. Después también Ningún- establecemos la permanencia de la Constitución. Artículo 136. ¿Qué implica esto? Dice el artículo 136. Si por alguna causa esta Constitución derivada de una rebelión, derivada de una guerra, derivada de un conflicto, ¿sale? Esta Constitución, por estos que se levantaron en armas, dejara de tener vigencia, dice la Constitución, tan luego como las autoridades recuperen los principios que ésta establece, se van a castigar a los rebeldes y dice que la Constitución retomará nuevamente su vigencia. ¿Se entiende? Afortunadamente, pues no ha tenido que ocurrir esto, ¿verdad? No ha tenido que ocurrir en nuestro país. Pero bueno, la Constitución lo prevé en el caso de que esto ocurra. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Muy bien. Seguimos. Perdón, ¿esto se llamó permanencia de qué? Permanencia de la Constitución. Gracias. ¿De qué? Muy bien. Seguimos. Ahí va. Diferentes tipos de constitución. Por su forma, constituciones consuetudinarias. A ver, no hay una constitución escrita. No la hay. No hay como tal un texto como el que tenemos nosotros. Esto no es así. En las constituciones consuetudinarias, como en el caso de la Gran Bretaña, no hay una norma escrita. ¿Qué es lo que tenemos en esta nación? En esta nación, los derechos que tiene el pueblo británico se van a plantear a través de los precedentes que emiten los jueces. ¿Sale? Es decir, no hay una constitución escrita, se guían por la tradición, se guían por los precedentes que conforman los jueces. Ahí están los derechos del pueblo de la Gran Bretaña. ¿Sale? Ok. En el caso de nuestro país, tenemos una constitución escrita. Es decir, nuestros derechos, nuestro Estado va a tener como fundamento la Constitución. Entonces, México tiene un sistema de constitución escrita. ¿Vale? Muy bien, seguimos. Por su mayor o menor forma de modificación. Las constituciones que tienen un proceso especial para modificar la Constitución
se les conoce como constituciones rígidas, ¿sí? En el caso de México, si se fijan, no se modifica como cualquier ley, ¿verdad? No es el mismo proceso para modificar la Constitución que el de una ley secundaria. No, la Constitución tiene su proceso en particular que ya mencionamos en el artículo 135 constitucional. Entonces, es una Constitución rígida. Aunque déjenme decirles que desde 1917 al 2024, nuestra Constitución tiene más de 600 reformas, aunque tiene un proceso especial para su modificación, ha tenido muchas reformas. ¿Sale? Muy bien. Seguimos y vemos las constituciones flexibles. Estas constituciones implica que su modificación de esta constitución se encuentra a la par de cualquier ley secundaria. Es decir, para modificar la constitución, la modificamos como cualquier ley. En el caso de la mexicana, la modificación no es así. Muy bien. Constituciones otorgadas por su forma de establecimiento. Otorgadas en un ejercicio de buen gobierno, en un ejercicio de un gobernante que contempla a su pueblo, el rey, el emperador, el monarca da la constitución a su pueblo, ¿sale? Es decir, no es un tema de que el pueblo lo haya decidido, sino en este caso, el gobernante, el rey, la autoridad da al pueblo su constitución. ¿Se entiende qué son las constituciones otorgadas? Las pactadas, como vemos aquí, es la suma de los factores reales del poder. ¿Qué significa esto? Que en estas constituciones, como en el caso de la mexicana, los actores políticos se involucran. Es decir, no solamente el tema de la clase política, también tenemos a los empresarios, también tenemos a la iglesia, también tenemos, por ejemplo, al sector privado, ¿sale? Tenemos a la sociedad civil, ok, tenemos al pueblo, etcétera, etcétera, que todos se ponen de acuerdo para establecer el tipo de constitución que vamos a tener. Esas son las pactadas. Muy bien. Después tenemos las de soberanía nacional, que pueden ser un poco peligrosas, y ahorita digo por qué. Porque puede ser que el pueblo sea manipulado. Y en estas constituciones de soberanía nacional, ¿sale? El pueblo decide convocar a un constituyente y crear una constitución o modificarla. Y entonces puede ser que el pueblo, o por el gobernante en turno, lo manipule y el pueblo se convenza de crear una constitución que esté conforme a la ideología, pues, de la persona que detenta el poder. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, veamos el caso de Venezuela, ¿verdad? Venezuela ha tenido con poderes, en el caso del pueblo, modifica la constitución, pero la modifica en favor de las autoridades que se encuentran actualmente en el poder. Entonces,
pues bueno, ¿qué tanto vale la pena esto? Creo que hay que tener limitaciones ahí, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Casi llegamos a la conclusión de esta unidad, platicando entonces que el órgano que crea la Constitución se llama poder constituyente, que es un poder originario, que es un poder cuya función es crear una constitución. El poder constituyente es el creador de todo el orden jurídico, sin el cual no existiera, y es un poder ilimitado con una sola función. La función es crear la Constitución. Después de que la crea, no gobierna, desaparece, ¿sale? Entonces, no es un poder creado para gobernar. Los que sí gobiernan son los poderes constituidos. Eso sí, están para gobernar. Son poderes derivados de la Constitución, ¿sale? Son poderes que surgen a partir de este texto. ¿Quién los crea? El poder constituyente. Son limitados porque el ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen sus respectivas competencias que establece la Constitución. Y por lo tanto, aunque son limitados, estos sí tienen múltiples funciones. ¿Y para qué son creados los poderes constituidos? Pues su función es gobernar. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Esto es un acercamiento al derecho constitucional. Si vamos bien en esta exposición, voy a entrar a una segunda unidad, pero debo advertirlo. Es una unidad pesada porque vamos a ver la historia constitucional de México. ¿Estamos listos, compañeros, para iniciar con esa unidad o no? Sí. Sí, licenciado. ¿Vale? Sí, Muy bien. profe. Bien. Por favor, vamos a iniciar. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos.